Bueno, ya estamos de regreso y de manera no habitual, pero muy afortunada, tenemos acá a Cristian Nader. Ya apareció Hegel. Ya apareció. A ver, cuéntanos, porque fue la noticia con la que El momento. la noticiera. ¿Hubo cortinilla? No, Claro que sí. Sí. No, sí. Es que estoy en otra realidad. No, pues llegué bueno, ayer vine al Chamuco. Igual Román da buena suerte. Bueno, quién sabe, no lo sé. Ya salí pues, totalmente desesperanzado, cabizbajo, en mala situación. Pero de pronto llegué y dije, no vamos a claudicar. Entonces, del refugio, tomé volantes, las tijeras, el papel, el Durex, agarré a la perra, para complicar más las cosas, ¿no? Porque como solo tengo un brazo, entonces para hacer a perra, pegar volantes y todo eso, ¿no? Y ahorita pues voy a recorrer todas las colonias aledañas. Uh-huh. Y primero le di la vuelta a la manzana primigenia, y de pronto, una cuadra antes de donde se escapó, veo abajo de un automóvil una sombra. ¿Una cuadra nada más? Sí. Y acabé buscando, no miento, yo creo que media alcaldía. Uh-huh. En fin, bueno. Y dije, no puede ser, no puede estar aquí. Lo que pasa es que donde yo me ubico, que no voy a decir más porque no quiero que sepan dónde exactamente vivo, en este refugio. Muchas calles son cerradas, entonces no puedes entrar, te tienes que pegar a la reja y pues empezar a gritar su nombre. Uh-huh. Y dicho y hecho hice eso y estuve como 5 minutos gritando y poco a poco fue saliendo la sombra hacia la luz y vi que era este desgraciado y se viene acercando, pero mi perra, conocida como Katrina, lo ve ahí y se empieza a emocionar. Uh-huh. Y Hegel se detiene. Dije, no se va a acercar más a menos que la controle. Y no la voy a poder agarrar, obviamente, con esta mano. Entonces tuve la osadía de cambiarme la correa a esta mano para agarrar a Hegel. Entonces, tan pronto se acercó a la reja, lo agarré, lo jalé así, vámonos. Y Katrina ladrando, Hegel maullando enojado, y yo con 2 animales así, gritando de dolor porque me lastimaban esto. La gente pasaba en la vía pública y decía, ¿qué está pasando? Uh-huh. Y yo con 2 animales así. Secuestrador de gatitos. Secuestrador de gatitos y torturador de perros. Y ya, así fue la historia. Y agradezco a toda la gente que se volcó en todo México y más allá para buscar. Chiapas, Tijuana. Chiapas, desde Tijuana San Luis hasta Potosí. Tuxtla Gutiérrez. Ajá, estaban preocupados. Desde Bora Bora hasta Tumbuctú. Uh-huh. Pero ya, Hegel está con nosotros. No, aún sigo sin saber. El problema es que sigo sin saber cómo salió, porque yo no dejo salir a mis gatos. ¿Por qué no dejo salirlo? Por este tipo de cosas. Lo bueno es que está esterilizado, o sea, vaya. Pero aún así es peligroso. No dejen salir a sus gatos, ni a sus perros. Pero luego yo creo que no se puede evitar, o sea, quieren salirse. Sí, eso ya sé que es el instinto también, pero bueno, fueron domesticados por algo. Y a estas alturas, dejarlos salir es extremadamente peligroso, porque la mayoría de la gente que los deja salir, pues no los deja salir justo porque analice que es su naturaleza, sino porque pues, les da prácticamente igual. Muchos no están esterilizados. Uh-huh. Y el otro día vi las cifras que de un gato no esterilizado se puede generar casi 300 en un año, de la generación de camadas. Entonces simplemente con eso, ¿no? Más la transmisión de enfermedades, entonces, en fin, lo logramos ubicar y tendremos que tomar las medidas pertinentes para hacer de este refugio una prisión supermax. No, todo está gatificado, todo está, de hecho, aunque no, bueno, tal vez mucha gente no lo crea, se vio cuando hacían transmisiones en mi canal, se veía las rampas, todo. Uh-huh. Pero pues los gatos a veces son así, ¿no? Entonces, pues bueno ya está. Sano y empieza salvo. La buena racha. Ya te van a quitar los clavos, ya apareció Hegel. Veremos qué pasa la siguiente semana. Ay, no seas pesimista. No, ¿verdad? Ay, bueno, también. No ser pesimista sería, no seas Cristian Nader. Bueno, no vamos a ir contra tu naturaleza. Cristian. Dígame. Tenemos que hablar sobre este plan, esta estrategia antidrogas. Hemos hablado ampliamente, no solo acá en la noticiera, en la disrupción, en Retrovisor, sobre la mentira fundacional de esta supuesta estrategia antidroga de Estados Unidos, que es que a Estados Unidos no le interesa realmente ni el combate, son los principales
narcotraficantes, los administradores, en el caso del fentanilo, quienes han incluso creado, siendo como los artífices mediante las farmacéuticas para las y los adictos. Bueno, lanza una nueva estrategia donde sitúa a nuestro país como el centro de la crisis. No explica cómo se distribuye dentro ni cómo son los principales consumidores. Y también pone el énfasis en China, ¿no? Como este agente precursor. ¿Cómo ves esta nueva estrategia que suena más a una nueva amenaza? No deberíamos de tomar en el aspecto en contra de la producción y tráfico y consumo de drogas. Estados Unidos no debe ser ejemplo absolutamente de nada, nunca. Estados Unidos, todo lo que diga Estados Unidos debe ser entendido como justo esto, un proceso de injerencia. A pesar de que sea un documento de 400 hojas, todo tiene un afán injerencista. Estados Unidos no es ejemplo de nada, son inventores del narcotráfico junto con el Imperio Británico, y cuya estrategia, digamos, vamos a considerar por algunos segundos las palabras por parte de la administración estadounidense. Su estrategia antidrogas es la peor de todas. De hecho, yo tomaría de ejemplo incluso la colombiana, venezolana, mexicana, cubana e incluso la china. Ahorita explicaré por qué. Porque afirma que ha acabado con el narcotráfico 97%. Eso lo dijo recientemente Trump. Es totalmente falso. Hay una crisis de consumo en Estados Unidos que de hecho no se explica a través del tráfico de estupefacientes que circula a través de la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México. No se explica eso. Entonces, todo lo que diga Estados Unidos debería de importarle al mundo un reverendo inserte palabra que usted guste, ¿no? Realmente es una estrategia de injerencia en contra de México, en contra incluso de Colombia, previamente en contra de Venezuela, que dijeron, obviamente, que el cártel de los soles y el Tren de Agua y demás, todo era una estafa, un engaño mediático, una simulación. Y también en contra de China, porque supuestamente en China se generan los precursores, pero no es así. De hecho, la primera víctima del narcotráfico de Estados Unidos como potencia narcotraficante y previamente Gran Bretaña es China, que China inunda con opio, justamente es inundada con opio de la mano del Imperio Británico para idiotizar a una población y poder romper cualquier tipo de barrera que evitara que tuviera presencia Londres en suelo pequinés, en suelo chino. Y de hecho esto es una vendetta en contra de China. O sea, los narcotraficantes son los estadounidenses. A ver, digo, lo hemos dicho hasta el cansancio. La gente no lo entiende, porque la narrativa que se maneja la adoptan directamente desde Washington. Estados Unidos no es ejemplo de nada, nunca lo ha sido. Por supuesto, o sea, en ningún aspecto, no solamente en cuanto al narcotráfico. Todas las demás aristas de su política exterior, guerra en contra del terrorismo, bla, 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 tiene un contenido en esencia injerencista, siempre lo ha sido. A los estadounidenses no les importa quién se droga y quién no, cuántos se drogan y quién no. De hecho, es una sociedad de drogadictos, de adictos. Y además que le rinden un culto a la violencia y el culto a la droga también. En el cine, la televisión, en cualquier contexto. Y en las calles. O sea, si recorremos las calles de las grandes metrópolis, urbes estadounidenses, desde la costa oeste y este, veremos ejércitos de drogadictos, ejércitos de gente sin hogar, ejércitos de gente que no tiene acceso a servicios sociales. Estados Unidos es una sociedad asquerosa, al igual que su gobierno, siempre lo ha sido. Entonces no puede llegar a imponer ninguna idea de política de cómo controlar las drogas, porque ellos, vaya, si no existieran las drogas, sería una pesadilla de distinta manera en Estados Unidos, porque la gente se enfrentaría obviamente al gobierno. Estados Unidos le conviene tener drogas. Y me atrevo a decir que la mayoría de las drogas que se consumen en Estados Unidos no se producen en México, ni en Colombia, ni en el Triángulo Dorado del Sur de Asia, se producen en el mismo Estados Unidos. Los mismos laboratorios que existen. Vaya, tenemos un ejemplo muy claro. En cuanto al culto al consumo y producción de drogas. Las series de televisión, por ejemplo, ¿no? O sea, donde incluso fungen estos personajes como antihéroes. Y es bien conocido, por ejemplo, Breaking Bad, que se desarrolla, no me acuerdo si en Nuevo México o en Arizona. Pero ahí realmente se encuentran muchísimos de los laboratorios de producción, además nativa estadounidense. O sea, de estadounidenses anglosajones, perdón. El concepto de nativo se puede confundir con originarios. Entonces, Estados Unidos no puede ejemplificar, dar lecciones de ningún tipo. Lo que está haciendo Estados Unidos es un intento nuevamente de una política injerencista que utiliza además a funcionarios mexicanos para tratar de
entrometerse más en la política interior de México. En este caso, Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, y demás personajes que funcionan directamente. De hecho, podría ser cualquier otra excusa. O sea, podría ser cualquier otro elemento, se podrían inventar cualquier cosa. Previamente era el combate al comunismo, ahora es el terrorismo o el narcotráfico. Exactamente lo mismo. Estados Unidos no puede dar ningún ejemplo absolutamente de nada. Desoigan cualquier visión por parte de Estados Unidos. ¿Quiere tomar un buen ejemplo? Tomen el de China. ¿Por qué enfurece a Gran Bretaña y Estados Unidos y a Francia además en el siglo XIX? Porque cuando llegaban los cargamentos de opio a los puertos del sur de China, los chinos los descubrían y arrojaban el opio al mar. Y la producción de opio al Imperio Británico le costaba, porque era una cadena de producción, de cultivo a producción que involucraba, pues vaya, toda la industria británica en el Raj, en la India. Y pasa exactamente lo mismo. Estados Unidos es una sociedad dependiente de las drogas. Y siempre las va a necesitar, siempre. Ahora, en el caso, por ejemplo, ya nos mencionabas, antes era el comunismo, ahora, bueno, desde hace un tiempo es la supuesta lucha contra las drogas. Sí. En cierto sentido común, justo lo que dices, ¿no? O sea, si es el mayor consumidor, es claro que la estrategia no ha funcionado. Claro, o sea, esa lucha contra las drogas, la mayor prueba de que no funciona es que Estados Unidos, quien se dice el principal, digamos, persecutor de del consumo, pues es el mayor consumidor. Ahora, sobre esto, y a lo que te referías sobre el comunismo, que era antes como esta falsa bandera, hay una diferencia en que el consumo de drogas sí tiene afectaciones reales en la población. Lo hemos hablado antes. Creo que sí hay que hacer también cierto matiz en las personas consumidoras, que no necesariamente, o las personas con una adicción, que no necesariamente es porque digan, se me ocurre hacerme adicto hoy, ¿no? Sino una, incluso, pues sí, existencia de ciertas condiciones, también mentales, seguro también materiales, que pueden ser proclives, y en ese sentido no es que sean victimarios sobre eso, sino también víctimas. Eso lo pongo en el caso en este caso de esa población estadounidense, sobre todo joven, que está en este bucle de consumo y que no hay, bueno, hasta ahora, como lo escuchamos hace rato en la conferencia, o sea, históricamente una aceptación por parte de Estados Unidos de que está esta crisis. Ahora, es que no puede... Porque de hecho esa crisis, o sea, ellos se quedan, digamos, en lo superficial meramente, ¿no? Y ni siquiera porque les importe el adicto. Claro, ese es el punto. Porque afea el paisaje público. Y en verdad es eso. O sea, porque no hay, por ejemplo, no hay ninguna diferenciación entre una persona sin hogar y un adicto. Automáticamente los ponen a comulgar juntos, como que no se puede entender el paisaje urbano de personajes en la vía pública si no se consideran adictos, gente sin hogar y al mismo tiempo también incluso criminales. Viene esta trinidad que engloba ese personaje callejero. Pero bueno, en torno a eso. En esta dinámica, digamos, de la adicción, que son, me parece, conductas obviamente nocivas, no me refiero solamente a la parte de la salud, sino de la necesidad que tienen las personas adictas en conseguir las sustancias y entonces se cometen actos delictivos o la propia crisis de salud. Esto no es algo que pueda contenerse, o sea, Estados Unidos eventualmente tendrá una crisis a este nivel que no sea por una presión política, porque no estamos viendo tampoco este furor, pero en cuestión de salud mental y de adicción es tal que podría traer alguna implosión del imperio, o sea, que sea tal la crisis que derive en alguna, pues sí, implosión o caída dentro del propio imperio. Yo creo que sería un factor, pero no sería el único. Porque, a ver, en el análisis en la política, en la cúpula política en Estados Unidos, en la plutocracia estadounidense, que esa plutocracia está compuesta por el sector farmacéutico, por el narcotráfico, que también es un sector extremadamente lucrativo, porque está el tráfico legal de drogas y está el tráfico ilegal de drogas, los cuales ambos fomentan el consumo y la adicción, a fin de cuentas, ¿no? Si hacen que no lo pueden hacer porque están imposibilitados también incluso desde la academia para hacerlo, porque no entienden los paradigmas que en otros contextos sí se manejan. Pero todo deviene, en primer lugar, de una sociedad de chatrizas, una crisis económica y una salida, pues a fin de cuentas, las adicciones, lo que generan, lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Desde el alcohol hasta las drogas, hasta la ludopatía, cualquier otra cosa.
Es una sociedad extremadamente disfuncional, pero que de cierta manera esa disfuncionalidad le funciona a la cúpula. Esa cúpula necesita de esa disfuncionalidad. Porque precisamente Estados Unidos no sería la manera en que es sin esa masa de drogadictos. Hoy estamos hablando del fentanilo, pero hace 40 años era el crack, 30 años. Previamente la cocaína y el surgimiento de la heroína, además. Que además surgieron de contextos militares, lo hemos hablado de aquí. Entonces, y eso, de hecho, son prácticamente tendencias, son como productos. La nueva tendencia ahora en el mercado es esta producción. Y es para de hecho hay hasta en cuanto a jerarquización de clases sociales, cada clase social tiene su droga distinta. Una mujer o un hombre que viven en un barrio acomodado de Los Ángeles o de Nueva York pueden consumir cocaína, que ya está totalmente normalizado además. Es interesante cómo se normaliza la cocaína, por ejemplo, pero aún no el fentanilo. Porque el fentanilo automáticamente se identifica con las calles, como el crack ocurrió hace 40 años. Y la cocaína es totalmente normal, al grado que pues, era obviamente conocido que en Hollywood y la industria del entretenimiento y la farándula pues, era adicta a esta droga. Mientras, o sea, incluso hay clasificación de drogas. Entonces, ¿por qué nunca atiende el problema? Porque está totalmente vinculado al capitalismo. O sea, el narcotráfico es capitalismo. ¿Existía narcotráfico en la Unión Soviética? Por supuesto que no. En la Cuba socialista, tampoco. En Vietnam, tampoco. De hecho, se enfureció a Estados Unidos en Vietnam. Porque cuando cae el gobierno, bueno, digamos, los narcocárteles en suelo laosiano, que es vecino a Vietnam, por combate conjunto Laos, Camboya, Laos en contra del narcotráfico, y Estados Unidos se horroriza porque pierde justamente todo el triángulo dorado y trasladan la producción de cocaína, pero también de heroína a Sudamérica. Los mismos gringos, o sea, el mismo ejército estadounidense. Entonces, si quieren lo vuelvo a repetir, el narcotráfico es Estados Unidos y ese narcotráfico es funcional. Un ejemplo, toda la droga entra de México, de Colombia, de cualquier otro lugar. ¿Por qué no la detienen cuando entra a Estados Unidos? Son tan imbéciles los estadounidenses para que no detengan todos los cargamentos en los puertos, aeropuertos y demás. Bueno, son imbéciles. Pero además les favorece esta política. Ellos no quieren que se detenga el flujo de drogas. Tienen que montar todo este espectáculo porque, una, tiene un claro fondo injerencista y dos, porque también es una pantomima para las masas que creen que está combatiendo el narcotráfico. Pero el narcotráfico es un problema entre comillas, interno para Estados Unidos. Jamás van a combatir el narcotráfico. Otro ejemplo. En la época de la prohibición, las cúpulas, los sectores moralinos de la sociedad estadounidense condenan el uso del alcohol, ¿no? Pero de pronto, por presión de los grandes poderes en Estados Unidos, que iban desde los diputados, de los representantes, senadores, todo, hasta incluso la mafia, poco tiempo después el alcohol regresa a Estados Unidos. Porque es necesario para mantener una sociedad, pues, justamente a la usanza estadounidense. Y lo mismo ocurre con la droga. Lo mismo ocurre con la ludopatía. La ludopatía, pues también, si lo quieren considerar una enfermedad, puede ser así. Porque existe Las Vegas. Además, meca de la droga, la explotación sexual, el juego, que es una estafa por parte de la mafia. Pues es una ciudad fundada por la mafia judío-estadounidense, Las Vegas, y la mafia italo-estadounidense. ¿Por qué existe? Porque lo permite Washington. O sea, quien quiera creer que Washington, que Estados Unidos enfrenta la droga, hay dos posibilidades. 3, está desinformado. 2, trabaja para el gobierno estadounidense o es funcional al imperio. O 3, buscando un adjetivo, pero es idiota. Son las únicas 3 posibilidades. Lo que está haciendo Washington en este momento en México no tiene nada que ver con el combate a las drogas. Estados Unidos es el consumidor de drogas y también me atrevo a decir el productor. Simplemente no hay una visibilidad en cuanto a la estrategia de control de drogas en suelo estadounidense. Nunca la ha habido. Y sin mencionar todos los niveles de corrupción que hay en todos los niveles de gobierno. Desde las policías, las corporaciones policíacas en las mismas ciudades estadounidenses, hasta a nivel federal. La existencia de la DEA también como cercanía, con su cercanía y creación de cárteles, lo mismo que el Buró Federal de Investigación, y recientemente la CIA. O sea, hemos tenido programas aquí en Chamuco de cómo la CIA opera al narcotráfico, favorable junto con el narcoparamilitarismo para ir en contra de los movimientos sociales en América Latina, en Colombia, en Centroamérica y por supuesto en México también. Y de hecho, yo consideraría que
muy parecido a cómo funcionan los cárteles en suelo mexicano, así funcionan las farmacéuticas también. Tienen a sus ejércitos privados, las farmacéuticas en México, y también incluso las mineras ya en otro sector. Estamos hablando del mismo problema, o sea, que es la presencia de Estados Unidos en América Latina, incluyendo México, y ahora su excusa es la droga. Pero ellos son el consumidor y el productor de droga. Lo mismo que, previamente el comunismo. El comunismo, a diferencia de lo que ocurre, el comunismo para Estados Unidos era una amenaza ideológica. En este caso, lo que ocurría es que cualquier elemento, sea o no comunista, identificado como antagónico al gobierno estadounidense y por ende también a los gobiernos latinoamericanos alineados con el gobierno estadounidense, ¿no? De ahí la guerra sucia en México, o la creación a través del Plan Cóndor de dictaduras funcionales de Estados Unidos, que curiosamente, como Hugo Banzer en Bolivia, o Alfredo Stroessner en Paraguay, o los gobiernos colombianos de los años 80, todos estaban vinculados con el narcotráfico. Como Salvador Noboa, estoy juntando personajes, como Noboa en Ecuador, pues que es un narcotraficante, todo el mundo lo sabe. Daniel Noboa. Lo mismo que en el caso de Bukele. ¿Han investigado realmente a Bukele? Que dice públicamente combatir a las maras. ¿Qué rol tiene con Washington? ¿Qué rol tienen los países como Panamá, Salvador y próximamente Honduras, con Juan Orlando Hernández, expresión narcotraficante, vinculados a los cárteles como punto de traslado de drogas? ¿Qué rol tenía Manuel Noriega, amigo íntimo de George Bush, director de la CIA, en el tráfico de drogas y además también una red paramilitar? Entonces, estos memorándums que le hace Estados Unidos, estos estudios, realmente te están dando a entender, en primer lugar, la importancia estratégica que resulta para México, principalmente para Estados Unidos, ¿no? Y en segundo lugar, podemos, no es que lo digan explícitamente, no es que sea un análisis totalmente abierto. Hermenéuticamente lo puedes entender facilísimo. Todo tiene que ver con el control estratégico de México y la excusa fundamental va a ser la droga o la corrupción o la ingobernabilidad que se van vinculando, ¿no? Nos has hablado también otras veces sobre cómo en esta estructura del narcotráfico, pues los más poderosos claramente no están en la Sierra de Guerrero, sino en Miami, en Nueva York, son realmente como estos capos mayores, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, me gustaría como analizar el entramado para poder tener cierta aclaración sobre esto y poder desmantelarlo. Hace ratito escuchábamos a María Eugenia Campos y en esta narrativa que se ha sumado junto con el PAN, bueno, en principio esto, ¿no? Que ya podemos ver desentrañado y que es falso sobre que Estados Unidos es la autoridad para hablar sobre el tráfico de drogas y las sanciones. Pero otro que creo que sí toma parte de la realidad en el sentido, manipulada, pero sí de la realidad, es en los efectos que la violencia genera en nuestro país, ¿no? Es decir, digamos, esta cuestión que ya vimos que es falsa, no quita también los fenómenos con los que sí los mexicanos y las mexicanas podemos encontrarnos y que a lo mejor en esta propaganda o desinformación, pues quizá alguien que es víctima, porque estos cárteles pues no solamente se ciñen al trasiego de drogas, sino a la desaparición de personas, al tráfico de personas, a extorsiones, por ejemplo, de personas que se dedican al comercio, al campo de los limones, los aguacates, etcétera, ¿no? O sea, sí hay una violencia, digamos, que se efectúa en estos grupos, tú nos has explicado también como el financiamiento o las ligas donde conducen a Estados Unidos, pero existe violencia en nuestro país. Uh-huh. ¿Cómo poder, digamos, desentrañar esto, hacer ver realmente a los responsables y de esa manera desmantelar el que ahora personajes como María Eugenia Campos busquen verse como héroes y ponderar también la cuestión de la violación a la soberanía? Uh-huh. ¿Cómo les, en general, todo este uso pues de la narrativa? Vamos a recurrir a la larga duración. Cualquier persona que crea que un partido fundado por nazis le interesa el bien de México, también vive en otra realidad. Me refiero, por supuesto, al PAN, ¿no? Desde época de Gómez Morín. Funcional también en Estados Unidos, porque dicen, buscábamos la democracia en contra del priismo. Y bueno, cuando ocurre la masacre del 68, aplaudiendo en unísono, panistas y priistas. A ver, aquí es que vuelvo a lo mismo. Los medios, los conglomerados mediáticos que están vinculados, que son realmente la voz de los poderes que controlan este país, de la plutocracia nacional mexicana, que está vinculada a la estadounidense, obviamente,
va a repetir una y otra vez los conceptos y los mensajes que emanan constantemente de los medios estadounidenses, que a fin de cuentas son voceros también de los grandes poderes que controlan aquel país. Entonces, cualquier cosa que digan en Washington la van a decir aquí. Un ejemplo, el Partido Acción Nacional, en primer lugar, carece de impacto social en este momento, no tiene popularidad alguna. Se podría perder el registro, de hecho, ¿no? Le están apostando al escándalo, recientemente lo hablamos. O sea, le apuestan al mecenazgo por parte de Estados Unidos para mantenerse en cierta posición de poder, pero no tienen absolutamente nada. En torno a ello, antes es plenamente injerencista, porque en este momento es la droga, pero previamente era el comunismo y previamente era otra cosa. Entonces estamos hablando de personajes y de organizaciones que, de hecho, al igual que ocurre con la gobernadora de Chihuahua, la organización como tal, todo el partido, toda Acción Nacional podría ser considerada una organización injerencista, una quinta columna funcional de Estados Unidos, por lo cual, en un país que realmente tenga una política exterior-interior fuerte, el PAN debería de desaparecer, perder el registro inmediatamente, por colaborar con fuerzas extranjeras para, pues de alguna u otra manera, la ocupación, la injerencia o cualquier acto en contra del gobierno de México, del Estado, pero también en contra del pueblo mexicano. Ahora, cruzando al norte de la frontera, repasemos rápido la historia de los últimos 200 años de Estados Unidos. ¿Cuáles han sido históricamente en Estados Unidos los personajes nocivos dentro de la sociedad? Ni siquiera de la sociedad, porque algunos son a la usanza de India, Dalits. O sea, son los intocables, los apestados, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Comencemos comienzos del siglo XIX, poquito después de que a finales del XVIII se funda Estados Unidos. ¿Cuáles son los indeseables? Los pueblos originarios, paganos, salvajes, incivilizados, o la población africana esclavizada. ¿Qué se dice de la población africana esclavizada? La embriaguez, la promiscuidad. No es que ya lo piensen, son los conceptos que utilizaban. El salvajismo, su subhumanidad, tanto para los pueblos originarios como también para los afrodescendientes. Todavía en estatus de esclavización, oficialmente, ¿no? Bueno. Posteriormente, cuando empieza a llegar más masa de invasores europeos, eurodescendientes, los primeros que llegan indeseables, además de protestantes, los católicos. ¿Católicos de dónde? De Irlanda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se dice de los irlandeses? Buscan problemas, son incivilizados, son salvajes, son una plaga, tienen muchos hijos, son católicos, seguidores de la gran Babilonia, porque se identifican los protestantes a la Iglesia Católica y demás. Avanzamos en el tiempo, ya llegamos a mediados del siglo XIX. Se enfocan ya no nada más intra-Estados Unidos, sino también al exterior. México, católicos, salvajes, mestizos, indígenas, afrodescendientes. Ahí no se permite la esclavitud. No explotan a subhumanos como nosotros. Son la antítesis nuestra. Ahí comienza, de hecho, la relación antitética que tiene Estados Unidos con México. Ya desde ahí se puede rastrear todos los conceptos que utilizan ahora, supuestamente bajo el enfrentamiento en contra de las drogas, comienzan hace 150 años. Simplemente hay que cambiar el escenario. Ahora es en contra de las drogas, antes era en contra de la incivilización católica, mestiza y demás mexicana, ¿no? Al sur. Bueno, pasan los años, nuevas corrientes migratorias llegan a Estados Unidos, ahora ya no nada más vienen del centro y norte de Europa, ahora proceden incluso del Mediterráneo. Italianos, se repite lo mismo que con los irlandeses, católicos, salvajes, mafiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es interesante porque incluso sabiendo que llegan organizaciones criminales a Estados Unidos en el último cuarto del siglo XIX procedentes de la península itálica, que recién además Italia se convirtió en un país, antes eran distintos estados, saben que viene la Ndrangheta, la mafia desde Córcega, bueno, en ese caso ocupada por Francia, la napolitana y todo. Y Estados Unidos, sabiendo el rol que tienen estos grupos, los sigue favoreciendo para que cumplan esa misma labor dentro del suelo estadounidense, de la misma manera que el gobierno estadounidense favorece a la mafia irlandesa antes de llegar a los italianos. Porque hay que encasillar a grupos determinados, porque el protestante, el blanco de ascendencia inglesa, escocesa y alemana, que de hecho hay más personas en Estados Unidos de ascendencia alemana que angloparlantes. Bueno, obviamente ya no hablan alemán, fueron anglificados. Jamás se pueden manchar, porque son la sociedad perfecta. El hombre protestante y la mujer protestante perfectos.
que es del núcleo, digamos, de la sociedad gringa. Entonces llegan italianos, llegan griegos, ya no hay esclavitud, siguen las leyes Jim Crow, pero no hay esclavitud. Y de pronto, ahora volvamos con la población afrodescendiente. ¿Qué es el afrodescendiente? Ya no esclavo, vago, drogadicto, alcohólico, criminal de poca monta, ladrón a mano armada, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa el tiempo, comienza el proceso migratorio y más existe presencia México-descendiente en suelo estadounidense después del robo del territorio nacional, ¿no? Que es el mexicano. Lo mismo que el afrodescendiente. Aunque hay otra caricatura, es distinto el cliché, ¿no? Generalmente duerme abajo de un cactus, abajo de un nopal. Uh-huh. No trabaja, siendo el mexicano y los centroamericanos los que más trabajan en suelo estadounidense. No trabajan, son vagos, son drogadictos, son alcohólicos. Entonces, es este caldo de cultivo que han creado durante 200 años en torno a los grupos minoritarios, estamos viendo cómo se manifiesta aquí. Ahora, traslademos esa escena que ha creado Estados Unidos, esa puesta en escena, trasladémoslo aquí. ¿Qué visión tiene el panismo y el priismo del grueso de la población mexicana? Y más que nada, por ejemplo, los votantes, digamos, de izquierda populistas. No trabajan, piden apoyo gubernamental, son drogadictos, son vagos, tienen mal gusto, afean el paisaje, etcétera, etcétera. Desde lo estético hasta cualquier otro elemento, ¿no? Uh-huh. Esa narrativa racista, supremacista, eurocéntrica es la misma que aporta Washington. Entonces, por eso, inmediatamente que Washington viene con esta letanía, que se excusen las drogas para cometer una injerencia en contra de México, esta es adoptada inmediatamente por las élites que controlan México. Uh-huh. ¿Por qué la adoptan? Hace rato estaba viendo que en Yucatán ahora hay una tendencia de ropa, dice Make Yucatán Free Again, buscando nuevamente una independencia, que son puros juniors, no es que sean mayas, uh-huh. Son puros juniors blancos descendientes de la casta divina, descendientes de europeos, descendientes de libaneses, de los peninsulares y criollos que controlaban Yucatán y cometieron un proceso genocida brutal desde hace 500 años hasta el siglo XIX, con la fiebre nequenera o el exterminio de mayas a comienzos del siglo XX. Uh-huh. Esos son perfectamente adaptables a la narrativa por parte de Washington. Porque también el consumo de drogas, como lo mencioné, está jerarquizado. Y obviamente a las cúpulas nacionales les conviene tener a la clase trabajadora imbecilizada con fentanilo. O sea, aquí sin ningún problema podríamos tener, no lo alcanzan a ver, pero hay un percherito ahí. Ajá. Podríamos tener un adicto a fentanilo así, todo el programa, sin ningún problema. Se convierte ¿a qué voy con esto? Son extraño. Sí. Pero ha sido normalizado, al grado que tú te encuentras en sketch de comedia, gente que es adicta a las metanfetaminas, uh-huh. Que se puede arrancar la cara o se puede estrellar contra una pared, y por la antítesis también de los efectos, ¿no? O el adicto al fentanilo, que pues tú vas en la calle y ves un poste de luz, una de estas de bombas de agua por si hay un incendio, o un adicto al fentanilo. Uh-huh. Es parte de la idiosincrasia, el folclore estadounidense. Hay gente que va, principalmente este turismo de aventura, que ha sido popularizado por un medio que es asqueroso, pero también le dan muchísima popularidad en México, que se llama Vice. Uh-huh. O sea, gente que va a Chicago, a Oakland o a Los Ángeles, simplemente a ver las interminables ejércitos de población adicta al fentanilo. O gente que va a los Apalaches, a Virginia Occidental y demás, a Tennessee y demás estados, a ver a la población adicta a las metanfetaminas. La gente no sabe cuántos laboratorios de metanfetaminas hay en la zona de los Apalaches. Hay decenas de miles de población que ha sido empobrecida históricamente desde hace 200 años. El corazón de Dixieland. Porque también hay conceptos peyorativos en contra de regionalismos en Estados Unidos, ¿no? El sureño, además de tradición esclavista, ¿no? Empobrecido, ignorante, que además no dista mucho de la realidad, pero empobrecido, ignorante, desempleado por cuando sale la industria del carbón, ¿a qué se dedican? A eso, a robar o a producir metanfetaminas. O sea, vuelvo a lo mismo. La gran producción de drogas, de fentanilo, metanfetaminas y demás está en suelo estadounidense. Uh-huh. Y hasta me atrevería a decir que al igual que las grandes disqueras, no discos, porque el disco físico ya casi no existe, pero no sé, las grandes productoras de cine, basura estadounidense, ¿no? Gran parte de los productos que venden no se enriquecen a través de la recaudación en cine, sino a través de la piratería.
A esos también les dan una tajada de lo que se vende en piratería. Ocurre exactamente lo mismo con la farmacéutica. Tienes la producción farmacéutica oficial en los negocios, en las farmacias, pero también reciben una ganancia de lo que se vende en las calles. Por supuesto que es así. O sea, ¿quién saca la fórmula exactamente del fentanilo? Pues los monstruos farmacéuticos multinacionales, gringos principalmente, pero también alemanes, también suizos. El rol que tiene el ente sionista también en diseñar drogas sintéticas de última tecnología y demás, ¿no? El uso del Captagón en las Fuerzas Armadas paramilitares al funcionarles al imperio en el oeste de Asia, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, es difícil siendo un gobierno nacional, el gobierno de México, Claudia Sheinbaum, que le diga, pues yo simplemente respondería, no importa lo que diga el gringo, es el menos indicado para dar lecciones, que nos la dé China, que nos diga cómo enfrentó al narcotráfico en el siglo XIX, el narcotráfico británico, con el opio, y cómo enfrenta el narcotráfico actualmente. Tú en China te encuentran responsable, en verdad, de tráfico de estupefacientes, procedente no de China además, sino de Singapur, nuevamente de Taiwán, donde está además, lo mencioné de hecho hace poco, Chiang Kai-shek y el séquito del Kuomintang eran narcotraficantes que colaboran con Estados Unidos en todo el sur y sudeste de Asia. ¿Qué hace China actualmente si te encuentran vendiendo drogas o traficando drogas? Fusilamiento inmediato. Te hacen un juicio, investigan, ok, dispositivo, vámonos, crank. ¿Qué hacen los gringos? Por supuesto que no. Incluso la cárcel se vuelve redituable el uso de drogas. O sea, en la cárcel tú puedes sobrevivir si tienes tabaco, drogas, y los traficas ahí mismo, ¿no? Entonces Estados Unidos jamás va a combatir el narcotráfico porque Estados Unidos es el narcotráfico. Cualquier letanía que les invente el embajador o el presidente Trump es una mentira, tal cual. El narcotráfico está allá, a pesar de que tienen a sus empleados en la Sierra de Sinaloa, o en los Altos de Jalisco, o en las profundidades de Michoacán, en la zona aguacatera, porque también se ve el rol extractivista en narcotráfico. Mucho de ese aguacate no va a acabar en México, va a acabar en Estados Unidos. Claro. Del mismo modo que las bananas de Daniel Noboa en suelo ecuatoriano, con cocaína incluida, van a acabar en suelo estadounidense. Ejemplo, hace unos años salió el reportaje. Los cárteles de las drogas mexicanos tienen mayor presencia en suelo africano. Y hablaban de presencia en Costa de Marfil, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto dice, ok, más en este escenario del control global, geoestratégico, planetario, donde Estados Unidos supuestamente sabe dónde se mueve todo. Cualquier embarcación, cualquier aeronave sabe de dónde sale, a dónde va y qué transporta. ¿Ustedes creen que los gringos no saben a dónde van esos capos, entre comillas? Por supuesto, pero es funcional al imperio. Y en torno a eso es interesante. Siempre que se retrata al criminal, al gran capo en Estados Unidos, porque por ejemplo el criminal de poca monta, el narcomenudista va a ser un negro o un mexicano, siempre. Pero el gran capo va a ser un checheno, un mexicano, otra hora un italiano o un irlandés, chechenos, mexicanos, chinos de las triadas y cualquier minoría indeseable para Estados Unidos. Jamás el blanco, jamás el sionista, el judío sionista. No. Los anglosajones están exentos de esto. De hecho, perdón, esa serie por eso fue tan popular, esta serie de Breaking Bad. Porque de pronto te das cuenta que un profesor de escuela es un capo del narcotráfico, un blanco, cualquier gringo, un gringo tradicional de a pie. La basura así histórica de Estados Unidos, ¿no? Es el narcotraficante, no un mexicano. De hecho, hasta es eurocéntrico en esa producción porque supera a los mexicanos en conocimiento. El protagónico, creo que es Bryan Cranston, y el chavito que le trabaja, que resulta ser mejor ingeniero, no sé cómo se le llama, productor de drogas que los mismos del cártel. Pero en esencia, siempre hay que demonizar a las minorías, siempre. ¿Por qué? Pues porque mantienes activa a tu voto duro. Va a ir en contra de las minorías dentro de Estados Unidos y va a celebrar cuando aplastes un país que es enemigo y que además contamina tu país. Ya sea que lo contamina con comunismo o lo contamina con drogas. Tenemos ya poco tiempo, Chin. Caray. Pero quiero preguntarte, bueno, al menos un par de cosas. Mira, no sé, ¿qué es esto, por eso ocurren accidentes, Chin. Sí, los accidentes siempre ocurren en casa. Los peores, además. Bueno, pero también no hay que buscarlos. No, yo sí tengo un problema de buscar accidentes. Soy demasiado atrabancado.
Bueno, a ver, espérate, te quiero preguntar algo. Yo sí Bueno, te espero, dos no me voy a ir. preguntas, pero a ver, Vámonos. esta no quiero que se me pase. Ajá. Bueno, ya lo hemos planteado antes, pero ¿podría ser también este informe una antesala de una incursión militar de Estados Unidos? Sí, Muy pronto. sí. Son cortos porque nos tenemos que ir. ¿Me puedo explayar? No, sí, Claro, sí, o sea, y también le están dando un corpus, digamos, bueno, no es academia, lo hacen los estudios de seguridad nacional en Estados Unidos, que es pues, el Pentágono. Pero están tratando de dar una gran excusa desde lo oficial para cometer una injerencia en contra de México. No nada más en México, porque este documento no nada más habla de México, habla de otros países también. Y volvemos a lo mismo. Es la órbita inmediata de Estados Unidos, es inmediata entre comillas, porque abarca todo un continente. Y lo van a utilizar a todas estas excusas. Pero como veamos las recientes, estos audios que fueron filtrados entre el narcotraficante y expresidente hondureño, además. O sea, digo, yo creo que la gente tiene criterio, ¿no? Pero ¿cómo pueden creer esto cuando Trump acaba de indultar a un narcotraficante hondureño que fue presidente? Como Juan Orlando Hernández, que además habla en una llamada telefónica con un presidente llamado Narre Asfura, que además llega a esa posición por un fraude electoral operado por Washington. Eso sintetiza perfectamente la política exterior. ¿Qué quiere Estados Unidos? Que China no tenga presencia aquí, punto. Y que todos los recursos de América Latina sean para Estados Unidos. Y que no se salgan de línea los gobiernos de América Latina. O sea, es un plan cóndor de subordinación absoluta de Estados Unidos desde Canadá. Me atrevo a decir incluso desde Canadá. O sea, que históricamente ha sido un aliado de Estados Unidos, el aliado anglo-franco parlante. El gringo bueno, le dicen, ¿no? Que también son depredadores energéticos y minerales los canadienses, hasta Tierra del Fuego. Y lo han logrado, que es lo más terrible de todo. Veamos a Milei, veamos a Kast, a Noboa, en Perú, quien esté en los últimos 20 minutos gobernando. En El Salvador, en Honduras, en Paraguay, queda Colombia, queda México, queda Brasil. Y son gobiernos además que no, a ver, no es que sean revolucionarios, no, pues son progresistas. Y de ahí a veces la imposibilidad de lidiar con un personaje como porque si tienes la revolución enfrente, pues ok, enfrentas directamente, ¿no? Como lo hace el gobierno de Cuba, sin ningún tapujo dice las cosas. Aquí hay que tratar de convencer a Trump, no, espérate, no es así. Pero a Trump no puedes dialogar con Trump. O sea, creo que ese es el gran error, buscar el diálogo con el gringo. Hay que evidenciar al gringo. Ok, ¿te acusan de esto? Ok, tú acúsalos de esto. Acá, ¿cuál fue el aumento de la población adicta al fentanil en Estados Unidos en la última década? Porque los números aquí, en México, supuestamente, de acuerdo a estos documentos, han bajado. El tráfico de drogas a Estados Unidos. Y de pronto se ha disparado en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿De dónde llega ahora? ¿De Canadá? ¿Del Pacífico? ¿Del Atlántico? Es absurdo, todo es absurdo la política exterior estadounidense por donde se le mire. Simplemente la apuestan a convencer a gente que no entiende qué pasa. Y de hecho, me atrevería a decir que ya ni siquiera los tratan de convencer. Simplemente es su narrativa y quien la quiera creer o no, bien. Y ellos vienen por México. Y vienen por la plata, y van por el litio en Bolivia, y van por los hidrocarburos en Venezuela, y por el Caribe absolutamente acabando con Cuba. A eso vienen los gringos. O sea, el gringo es tu enemigo, el gringo no es tu amigo. Y de hecho también es interesante. Ustedes están, ese estilo, esto que acusan a los mexicanos, de, por ejemplo, que somos, literalmente, perdón mi español, perdón mi francés, huevones, que no trabajamos. La imagen, ¿no? Que hasta venden en playeras. El mexicano durmiendo abajo de un nopal, consumiendo aguardiente. ¿Han visto el estilo de vida de los estadounidenses radicando en la Ciudad de México u otras ciudades mexicanas? Si ustedes van a la colonia Roma, o en Chapala, o en Baja California, en Los Cabos, o en Cancún, es la perdición. Ellos vienen aquí a el estilo totalmente libidinoso y perdido. Consumo de drogas, consumo de alcohol, evasión fiscal, porque pues, obviamente no pagan impuestos, gentrificación. Ese es el gringo. La amenaza está aquí, ya la tenemos aquí. Obviamente hay honrosas excepciones, pero gran parte de estos sujetos, este turismo nómada, vienen a eso. Y ahí vemos justamente cómo importan
bueno, sí, pues sí, literalmente importan este estilo de vida mexicano. Que copia además no necesariamente el mexicano de clase trabajadora, lo copian las mismas plutocracias nacionales. Los juniors, el junior que también va a comer y va a vivir de copiar el discurso estadounidense demonizador en contra de la masa mexicana, del gran pueblo mexicano, la enormidad de la clase trabajadora y el gobierno también, obviamente, ¿no? Entonces, no, creer en Estados Unidos no. Pero es que podemos decirlo día y noche, y los medios van a continuar con esto, pues hay que contrarrestarlo, no tenemos de otra. Por más que lancen informes sofisticados también. Digamos, contra México habrían dos estrategias por parte de, bueno, no sé si llamar estrategias, pero una que sí dices que puede ocurrir de una incursión militar con el argumento de... Esto ya se venía preparando, ¿no? Desde designar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, que tal vez un ataque para, digamos, contra ellos, y otra en la parte también ideológica de implementar o buscar implementar alguna fuerza política que, como lo de otros países, simplemente se doblegue a los intereses, o sea, que sea un presidenta para 2030 que se doblega a sus intereses. Sí, pues te buscas al idioto, a la patria local, ahí tienes a panistas y priistas, los colocas en el poder, pero ahorita no le están armando con el respaldo de esta No, pero van a ideología. continuar con los escándalos. O sea, y no importa pues, cómo operaron el fraude electoral en Honduras. También son ensayos para 2027-2030. Sin importar la limpieza de las elecciones mexicanas, digamos, ¿no? No importa eso. O sea, el chiste es buscarte un cipayo, un idiota, que digo, no es que pues, abundan en el PAN o en el PRI, o incluso se pueden crear su propio partido. De hecho, interesante. Recomiendo Cosmódromo. Mañana jueves, 10 de la noche. Hablaremos de una estrategia muy parecida de injerencia de Estados Unidos en la región. No a través de las drogas o a través del combate al comunismo, no. A través de las iglesias evangélicas, como Estados Unidos históricamente desde los años 70, incluso antes, ha patrocinado a las iglesias protestantes evangélicas, sionistas, mesiánicas, para sus intereses en América Latina, ¿no? Para contrarrestar la teología de la liberación. Entonces, eso hablaremos mañana a las 8. Mañana en Cosmódromo a las 10 de la noche. 10. Usted me podrá corregir, señor Román. Sí, a las 10. A las 10, en efecto. Entonces, sí, a eso le están apostando. Estamos viendo cómo lo están construyendo poco a poco. O sea, lo hemos ido rastreando aquí desde que su servidor entró a Chamuco. Hemos visto cómo están construyendo esto. Y ver escalando. A ver, lo repito, no crean que va a ser una invasión generalizada la usanza de Irak en 2003 o Afganistán en 2001. No van a ser cientos de miles de tropas. Van a ser en ciertas ciudades militares desplegados, aseros desplegados, ataques dronizados en contra de objetivos concretos en suelo mexicano. Y esta narrativa de demonización en contra de personajes concretos del gobierno mexicano para tratar de quebrar, digamos, de manchar la opinión pública y el apoyo que reciben por parte del Estado, de parte de la gente, que es mayor del 70%. Y evitar que Morena pues, repita las tendencias, la 4T repita las tendencias de los dos últimos periodos, ¿no? Mayoría y demás, ¿no? Eso le están apostando. Aunque dices que esta narrativa puede que no les importe, sin embargo, sí sería quizá lo que y con Colombia igual, por cierto. En México lo que definiría o no la respuesta ante ese tipo de agresiones, ¿no? Uh-huh. Es decir, si está consolidada también este respaldo, no me refiero solo a la figura presidencial, sino a la defensa de la soberanía, eso sí podría ser definitorio en cómo se responda por parte del pueblo mexicano ante ataques estadounidenses, ¿no? Que la gente también se manifieste, salga a marchar. O sea, que muestren su repudio a las embajadas y consulados estadounidenses. Curioso, ¿no? Combaten la droga, pero pues aquí, por ejemplo, y aquí y en otras partes del mundo, es un ejemplo muy, muy interesante el turismo estadounidense, que es lo primero que buscan. ¿Cuál es la mayor cantidad de turistas en suelo neerlandés, en Ámsterdam? Los gringos. ¿A qué van a Ámsterdam? Hay dos cosas concretas en las que van a Ámsterdam: consumo de drogas y sexo servicio. ¿Cuál es la mayor cantidad de turismo en en el sudeste asiático, en Filipinas principalmente? Europeos, pero también estadounidenses. ¿A qué van? Consumo de drogas y explotación sexual de mujeres. Además de los sionistas también, ¿no? Ellos mismos llevan su estilo de vida a otros lugares. Y el gobierno no está exento de esto, exactamente lo mismo. Es que parece a veces que pues, es una repetición todo lo que mencionamos, pero es así. Hay una injerencia en contra de México.
Es injerencias por sus recursos y la excusa para realizarla es el combate a las drogas. Hace 40 años, 50 años hay una injerencia en contra de México. Esa injerencia, su excusa, es el combate al comunismo. Hace 100 años hay una injerencia en contra de México. La excusa es que la ingobernabilidad por la revolución de 1910. Hace 140 años hay una injerencia en contra de México. No, debemos evitar que los Habsburgo y Francia tengan presencia en México. Esta injerencia es por parte de Estados Unidos. 1848. Hay una injerencia en contra de México. Esta injerencia es porque ellos no pueden mantener su territorio, es más bien funcional a Estados Unidos y lo queremos. Nos lo roban. De ahí, para el real, podemos inventar 50. Ahora es el narcotráfico, en 50 años era otra cosa. Bueno, esperando que México aún exista, sobreviva a la furia imperialista y que Estados Unidos todavía exista también como imperio, ¿no? Pero no, el narcotráfico es Estados Unidos, no crean lo contrario. Vamos a leer un par de comentarios antes. Vamos a leerlos. Ay, sí, nos Gracias. mandaron donaciones, yo como no veo. Muchas gracias. ¿Ese sí es de hoy? Muchas gracias por sus aportaciones. Creo que había también uno del gatito de Nader, pero no lo encuentro. También saludos Un saludo desde Tijuana. hasta Oigan, Tijuas. invítenos a Tijuana, ¿no? Yo le fui el año pasado. Donde me lastimé, hablando de dolores, donde me lastimé la rodilla. A mí me gustó mucho Tijuana. Uh-huh. Sí, a pesar de que me lesioné ahí. Dice ahí, la aparición de Hegel amerita un superchat. Excelente. Saludos. Muchas desde el gracias. trabajo. Gracias, Gracias, with Ceiling Tonatiu. ¿Qué hay del pleito de Estados Unidos contra Reino Unido por las Malvinas? Lo van a concluir, le va a entregar Washington el permiso absoluto a Gran Bretaña para la explotación de Malvinas. ¿Por qué? ¿Qué hay en Malvinas? Bueno, además de invasores ingleses y galeses, probablemente hidrocarburos, muchos hidrocarburos. Y una posición estratégica para controlar el Pacífico Sur y el paso hacia el Ártico por parte del Imperio Británico. Uh-huh. Funcional al Imperio estadounidense. Las Malvinas son argentinas, por cierto. Argentinas. A pesar de que el presidente de Argentina sea un caniche de Gran Bretaña. Qué vergüenza, ¿no? Porque digo, a ver, la agresión, el robo del territorio mexicano, que es un poco más grande que Malvinas, ocurrió en 1848, la guerra de Malvinas en la comienzos de los 80s. Uh-huh. Y de pronto que tengas un presidente que se rinde pleitesía a Gran Bretaña, a Estados Unidos, y además de Malvinas, le está entregando no sé cuántas hectáreas que superan el tamaño a las tierras gazatíes al sionismo. Pues ese es el plan de Estados Unidos, ahí está, es lo que busca para México. Colocar, ustedes dicen la oposición, sí, Caro me dijo, ¿no? La oposición no existe. Pues en Argentina tenemos a Milei, no es que se caracterice por ser una lumbrera, ¿no? Y aquí tenemos a personajes como Lili Telles y demás. Digo, para entender a qué le apuesta Estados Unidos, ¿no? Y también lo más terrible de todo es que Estados Unidos considera que el mexicano y el latinoamericano es imbécil también. Que somos ignorantes al grado de votar por un Milei, siendo un producto mediático. Mire, la apuesta, y de ahí su relación que tienen con Salinas Pliego también, ¿no? Uh-huh. Magnate mediático. Y líder de propaganda y demonización. Nos dice aquí Rosalía, yo como quiera, pero mis hijos y nietos. Pues eso es lo que hay que pensar también, en lo que viene. Uh-huh. Bueno, gracias por sus comentarios. Pero iba a decir un comentario, pero no te preocupes, también te tocan a ti. Sí, claro, pero hay que pensar también en las futuras generaciones que vamos a dejar. Aunque no tengamos futuras generaciones, pero nuestros sobrinos, nuestros... El niño de enfrente, que no sé, que me ve de una manera extraña. ¿Qué dice ese señor? ¿Por qué se está robando gatos y perros? Sí, ¿por qué trae un perro? Miren, ahí va el robaperros. Una vez secuestró un gato. Yo pensaba que estaba abandonado. Y era un güerito. Entonces, que lo agarro, ¿no? Porque se veía, no flaco, pero como que se peleaba todo el tiempo. Y dije, no, tú no puedes estar así, querido, vámonos. 3 días después, por el mismo lugar donde paseaba mi perra, empezó a ver carteles de gato perdido, ¿lo han visto? Y sí, secuestré un gato. ¿Pero lo regresaste? Sí, claro, lo regresé. Ok, eso yo dije... No, secuestrarlo es que hubieras pedido recompensa o algo así. Sí, claro, bueno, sí, digo. Sí, pero no. Jamás he lucrado con animales ni lo haré. No, pues no, oigan.
Oigan, antes de irnos, también les recordamos sobre la tiendita del Averno. Sí, mira, por ejemplo. Ahorita voy a contar una anécdota. Está el 15% de descuento para sus mamás, sus maitas y maitas. Es que se avecina el Día de la Madre. El domingo. De la madre patria. A tu mamá? Ay, mamá, mi presencia. Un baile así como de la primaria que hacías. ¿No bailaste? Sí, en la primaria todos cometimos esos actos bonitos de amor. Ay, no, mira, en esta playera también. eso Porque también llegué que venía impresentable. O sea, le entiendo de los iraníes. Los iraníes una vez voy a entrar al aire, ¿no? En Hispan TV. ¿Cómo estás, Cristian? No, muy bien, ya estoy listo. Oye, Cristian, ¿no tienes una camisa? Porque traes... Porque son muy pro los iraníes, ¿no? Muy recatados, los hombres también. Uh-huh. Y yo, pues, con una playera así medio rotita por aquí. Uh-huh. Me hicieron cambiar 5 minutos antes, ¿no? Una vez en Telesur también. Era una entrevista muy elegante. Uh-huh. Y yo, pues, llego en playera. O sea, presencial ahí en Caracas. Y dice, híjole. Pero ahí lo dicen con más respeto y más divertido. No, así no se puede. A ver, llévalo a vestuario. Y que me llevan y me dice, pues vamos a poner el saco. Ese es el que le prestamos, de broma, obviamente, el que le prestamos a Maduro cuando viene. Y Maduro, pues es Nicolás Maduro Moros, secuestrado desde el 3 de enero, por cierto, en suelo estadounidense. Uh-huh. Es muy alto, es muy corpulento. Entonces me dan un saco, parecía gabardina, pero solo, como me estaban filmando así, solo se veía uno, pero parecía un enano con un gigante, ¿no? Y hoy sí me hicieron así en el chamuco. Bueno, no vamos a decir nombres, pero yo Carolina no fui. sí bien previene impoluta, súper elegante. Ay, tampoco. Pero... claro que sí, esa blusa de los pueblos originarios está bellísima, por cierto. Pero yo no fui. No vamos a decir nombres, pero yo no fui. No, bueno, vamos. Porque le van a decir, ay, Carolina, sí. Pero luego mi Cristian viene muy campechano. Entiéndanlo, que ayer fue un día fue frenético el día. Porque yo siempre preparo mi ropa un día antes, ¿no? Y esta vez no hubo chance de eso. Bueno. Oigan, ¿tenemos la casa? Sí. Vamos a la casa y ya regresamos. También aquí Lenny nos mandó una aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.